SER Podcast. Hora 25 en SER Podcast. Última noche de campaña electoral antes de unas elecciones cruciales para la política de este país. Lo vamos a contar y lo vamos a analizar todo en detalle en esta edición de Hora 25 con Enric Juliana. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Ángel Munarriz. Buenas noches, Munarriz. Hola, ¿qué tal? Antes vamos con el día en 2 minutos, Isabel Villar. Más allá del final de campaña que ahora vamos a analizar, un hombre ha asesinado a su expareja en Humilladero, en Málaga, una mujer de 54 años que llamó a la Guardia Civil estando herida con un fuerte golpe en la cabeza y que antes de morir delató a su agresor. Ya está detenido. Como detenido está otro hombre en Torrent, en Valencia, que también ha intentado asesinar a su pareja de 44 años. Le ha dado 6 puñaladas, ella está ingresada en el hospital, estable dentro de la gravedad. En Estados Unidos han amanecido así. Breaking news with regard to former President Donald Trump. The judge in that case, Eileen Cannon. Con la justicia poniendo fecha al juicio contra el expresidente Donald Trump por llevarse documentos confidenciales de la Casa Blanca cuando abandonó la presidencia. El juicio comenzará el 20 de mayo, a solo 6 meses de las próximas elecciones presidenciales en el país. En Londres ha terminado ya las vistas sobre la denuncia por acoso de Corina Larsen contra el emérito, vistas en la que su examante pide al rey 146 millones de dólares en concepto de indemnización por el daño psicológico que dice haber sufrido por ese acoso. La jueza del Tribunal Superior debe decidir ahora si abre juicio contra el monarca. Y viernes en el que ha muerto a los 96 años Tony Bennett, leyenda de la música con más de 150 discos y 19 premios Grammy en 2021, abandonó los escenarios y una de sus últimas apariciones fue con Lady Gaga. That's the first time that Tony said my name in Qué emocionada, contaba así que en ese concierto que dieron juntos Bennett recordó su nombre después de mucho tiempo porque en ese momento el Alzheimer que sufría estaba ya muy muy avanzado. Y ha muerto hoy también Marta Chavarri, una de las figuras más importantes de la crónica rosa, la crónica social en España en los 90. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y para la memoria de este país quedará el chantaje al que fue sometida ella y su entonces pareja, el empresario Alberto Cortina, que terminó con la publicación en Interview de unas fotos con ella sin bragas, una extorsión, un ataque brutal a su intimidad. Javois. Quería hablar de esto porque precisamente cuando salió la noticia hoy, en la mesa, la mayor parte de la gente la recordaba por esas fotos. Esa es la victoria del machismo, que se te recuerde después de tantos años por una maniobra contra tu integridad. Quienes no tenían ropa interior moral fueron los que ordenaron hacer esas fotos, los que la hicieron y los que las publicaron, pero la víctima fue ella. Y recuerdo que fue objeto de escarnio y con el tiempo, solo con el tiempo, después de mucho tiempo, se le reconoció como una de las víctimas más terribles del machismo y el uso que hacía a discreción de las mujeres. Lo que había detrás de todo esto era de la destrucción social de esta mujer, era una guerra por una fusión de bancos. Y Chavarri fue, como tantas mujeres en otras tantas cuestiones, una pieza de ajedrez que sacrificar para que los hombres consiguiesen sus objetivos. Hay unos círculos generalmente de poder en que la cosa funciona así, unos seducen, otros exhiben, muchos las destruyen cuando les interesa. Fíjate que la pareja era una pareja formada por Cortina y ella la chantajearon a la pareja, pero solo fueron a por ella, y la atacaron y la enseñaron como quisieron, y en lugar de ser víctima pasó a ser eso tan común de convertirse en culpable después de lo que le hicieron. Un beso, Javois, hasta el lunes. Hasta el lunes, un beso. Y antes de entrar en la crónica política vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico porque es una noche de mucha carretera, mucha radio en el coche. Alejandro Martín de GT, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. De entrada a la capital madrileña por la 6 a la altura de Majadahonda y 2 alcances más se están complicando en Málaga. Uno de ellos en la P7 en Torremolinos, dirección Marbella, y otro justo aquí en Marbella, en la 7 en dirección a la capital malacitana, que está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento. Al margen de estos 2 alcances solamente van a encontrar leves dificultades en Tarragona, en la C14 a la altura de Reus, dirección Vilaseca. Esta noche termina la campaña electoral. En la cadena SER, Hora 25, con Aymar Bretos.
Con el PP confiando en que la intención de voto no se haya movido en exceso desde las últimas encuestas que se publicaron en el último día que permitía la ley, que no se haya movido a pesar de lo evidentemente larga que se le ha hecho esta última semana de campaña al PP, y con la izquierda proyectando épica, entusiasmo, confianza en una hipotética remontada que desde luego no era lo que dibujaban las encuestas, las últimas que pudimos conocer el lunes. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, se ha hecho larga, pero ahora sí que sí, estamos casi en Capilla y Mar. Cuenta atrás. Banderas arriba para recibir al próximo presidente del gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo. Canción de Europe de mediados de los 80, justo de cuando Marcial Dorado empezaba a ser conocido por sus fechorías. La Final Countdown la ha empezado Feijóo reconociendo que algo sí que sabía de Dorado. En aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí. Contrabandista que no narcotraficante. A él le conocen bien en Galicia, por eso ha querido cerrar allí la campaña, donde empezó su leyenda política. El último meeting de esta campaña, donde tenía que ser, en mi tierra, en Galicia. Sois, pues, los que mejor me conocéis. Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Y lo que se puede esperar, atentos, es que se parta lo que le queda del lomo. Hemos llegado, mi lumbago y yo, perfectamente sincronizados, para aprender mi primera lección de la nueva etapa que puede comenzar el domingo. Y esa lección es que si hay que partirse el lomo por España, lo haré. Si hay que partirse el lomo, se parte, y si hay que censurar, pues se censura. Lo dice sin disimular Santiago Abascal. Hemos llegado aquí, sí, para cancelar sus programas culturales. Los hemos cancelado, los vamos a cancelar y los cancelaremos. Que no tengan ninguna duda. Intensidad a tope para Vox, que, ojo, no ha llenado esta vez la Plaza de Colón. ¡Quedan 26 horas! ¡Intensidad! ¡Intensidad! Es Espinosa de los Monteros, en plena Operación Cuñado. ¡A tu cuñado, el del PP! ¡La Operación Cuñado tiene que seguir en marcha! Solo hay dos opciones. O pulsar el botón rojo o pulsar el botón verde. Hay uno que existe, botón azul, que no funciona el botón azul. ¡Que no funciona por mucho que le des! Parece que algo se huele en los de Abascal. Que no den esta batalla por ganada, que no hagan como el Partido Popular, que ya está repartiéndose ministerios. ¿Será que han oído a la vicepresidenta y candidata de Sumar decir que tiene un dato? Podemos ganar. Es verdad, es que tengo datos. Tengo datos. Eso decía esta mañana Yolanda Díaz, y esta tarde en Madrid ya se ha desatado. ¡Hay remontada! ¡Hay remontada! Sus mentiras no cuelan. ¡Salid a votar! El aroma de remontada también embarga a Pedro Sánchez, al que ha poseído el espíritu de Miguel Indurain. Hemos hecho la mejor campaña. Nos caímos y nos levantamos y pedaleamos contra reloj y subimos todos los puertos inimaginables. Y nos quedan unos metros para llegar al sprint final y lo vamos a hacer el próximo 23 de julio. ¡Vamos a ganar las elecciones! ¡Hasta la última pedalada! Ante un auditorio hipermotivado, Sánchez ha pedido fiarlo todo al rojo y ha terminado viniéndose muy arriba. Y es que va a ganar el Partido Socialista y va a perder el Partido Popular y va a perder Vox. España socialista. España socialista. España socialista, Aimar, y el PSOE perro sanchista. Los Sánchez os merecéis una dedicatoria especial, que es Feliz Día del Perro. Quienes tengáis perro, mañana aprovechad para sacar al perro. Y recordad que más sabe el perro Sánchez por perro que por Sánchez. Un besito. No es Sánchez, es Sánchez. Sánchez. No lo he inventado yo, se lo he inventado en las redes. Son los últimos sonidos de una campaña a cara de perro. Toca ahora, Aimar, reflexionar y el domingo, si se quiere, votar. Junquera, gracias. Abrazo. Hora 25. Con Aimar Bretos. Enric Juliana, explícanos tu tesis del baloncesto yugoslavo. Bueno, sí, esto lo he escrito alguna vez y hoy lo he puesto en un tuit. Bueno, yo soy de Badalona, entonces el baloncesto en Badalona lo llevamos así un poco
casi en la sangre, aunque yo mi altura no me ha facilitado, no me ha abierto muchas puertas en ese camino, pero de joven era muy aficionado al Juventud, iba a menudo y seguido, es quizá el único deporte que me sigue interesando bastante, ¿no? Bueno, el baloncesto yugoslavo era conocido pues por un ritmo muy trepidante, por finales como muy ajustadas, en las que un triple podía decantar en los últimos 2 segundos del partido el resultado. Era un tipo de baloncesto eléctrico, quizás ahora ya siempre lo es, pero en aquel momento marcó una época hasta que Yugoslavia se partió, se desintegró, y con la desintegración también se produjo la partición del baloncesto yugoslavo. El último partido lo jugaron la Jugoplástica de Split, que era un equipo croata, que ahora lleva otro nombre, y el Partizan de Belgrado. Bueno, pues creo que la política española en estos últimos años, en algunas ocasiones, se asemeja a un partido de baloncesto yugoslavo, y en estos momentos, en el final de esta campaña electoral, me parece que hay rasgos de ello. Lo veremos exactamente el domingo por la noche, a partir de las 10 de la noche aproximadamente, cuando el escrutinio esté ya muy avanzado. Pero la impresión que existe en estos momentos es que pueden estar las posiciones muy empatadas. Morillo, ¿cuál es tu análisis de los efectos que puede tener en la intención de voto ese meneo que la izquierda cree haberle dado al tablero en esta recta final de la campaña? Bueno, pues yo creo que hemos asistido a una campaña donde el PP ha ido, o la derecha ha ido rebajando expectativas, ha ido de más a menos, y donde efectivamente la izquierda y sobre todo el PSOE, que ha instalado, casi diría en los 2 últimos días, la idea de que la remontada es posible, ha ido subiendo expectativas y ha ido, sin lugar a dudas, de menos a más. Es verdad que lo que ahora mismo te indican los expertos que saben leer de verdad la letra pequeña de los sondeos y de las encuestas, es que el bloque de las derechas parte como favorito, pero que está todo tan estrecho, hay un margen tan estrecho entre bloques que quizás por 5 diputados pueden cambiar de que sumen las derechas a ir a un bloqueo, a un empate entre bloques que supondría pues la imposibilidad de conformar un gobierno, ir a un bloqueo que incluso podría obligar a repetir elecciones, ¿no? Yo no sé exactamente qué puede pasar. Es verdad que en contra de lo que vaticinaron, de que una campaña con tanto calor, se había pronosticado que la abstención iba a ser muy alta, yo veo que hay muchas ganas de votar, ahí está la avalancha de voto por correo. No sé qué significan esas ganas de ir a votar. También nos dicen muchos expertos que eso puede significar que la gente vote contra algo, ¿no? Que es lo que más mueve a la gente a ir a las urnas. ¿Qué será ese contra algo? No sé si será contra el gobierno, contra Pedro Sánchez, o contra la posibilidad de que Vox pueda entrar en un gobierno en España, o no sabemos, ¿no? Es complicado leer, pero yo sí noto un ambiente caliente, un ambiente electoral caliente, y de hecho la campaña ha sido una campaña bronca, incluso con juegos sucios. Hemos visto, me hace muchísima gracia cómo ha dado el PSOE la vuelta a lo de Perro Sánchez, me encanta. Es que han sido muy hábiles, la verdad. Hoy hasta en el mitin de cierre han hecho alusiones y han sido muy hábiles. Hemos estado en la campaña. Pues, ha entrado el presidente con la canción de Perra de Rigoberta Bandini, ha entrado ahí al mitin. Buenísimo. Y tenía que es que además la mujer del presidente llevaba una chapa de
Sí. Yo soy una perra Sánchez. Una perra Sánchez. Sí. Y es que él dijo en el podcast de la Pija y la Kiki que le gustaba mucho esa canción de perra. Han sido hábiles, ¿no? La campaña empezó con el que te bote chapote, ha terminado con el Marcial Dorado, en fin, la campaña ha sido sucia, de patadas en las espinillas, una campaña bronca. Y no sé, hay mucho ambiente electoral para hacer un 23 de julio. Munarriz. A ver, yo la base fundamental que tomo para hacer mi análisis son los resultados electorales que venimos viendo. Unas generales son otra cosa, pero es verdad que se llevan abriendo urnas los últimos 3 años y hay un cierto viento de derechización de la sociedad que hemos visto en las elecciones autonómicas que ha habido. Madrid y Andalucía, estoy pensando, son las 2 primeras que se me vienen a la cabeza. También me valdría Castilla y León. Es verdad que hay punto excepcional en Cataluña, que tiene su propio ecosistema político, pero en las últimas del 28 de mayo no podemos olvidarlas, son unas elecciones muy recientes donde ha habido no un aplastamiento, no una marea azul, como se quiso hacer vender, pero sí ha habido una cierta percepción de que hay un voto contra el gobierno que podría volver a darse ahora. La campaña electoral ha cambiado eso. Yo creo que la izquierda, especialmente el Partido Socialista, ha hecho su trabajo durante esta campaña electoral. Creo que fue un acierto, digamos, desde el punto de vista táctico el adelanto electoral, y creo que muy pronto el PSOE logró transmitirle a la sociedad española su voluntad de no acudir cautivo y desarmado a las urnas como en 2011, sino con una voluntad de resistir. Para mí una gran incógnita es Sumar. Creo que ha hecho una campaña algo extraña, con un giro de última hora hacia un perfil más aguerrido, después de un arranque en el que apostó mucho por la propuesta, lo cual en abstracto todos agradecemos, pero no está muy claro que funciona. Y en resumen... es que empezaron diciendo: no vamos a dedicar ni un minuto a hablar de nuestros adversarios, vamos a hablar solo de propuestas. Y han terminado la campaña hablando el 95% de su principal adversario, que es Feijóo, y dejando en un segundo plano la conversación acerca de sus propuestas. Efectivamente. Y sobre los últimos días sí que es verdad que, bueno, que hay lo percibes hablando, bueno, hay un ánimo, un punto alto en la gente de izquierda, que es verdad que venía de abajo y por lo tanto, pues al venir de abajo pues se nota ese punto de ánimo, pero también en la asunción generalizada de que podría haber, es decir, que el 24 de julio podríamos tener un congreso más a la derecha que el actual, pero hay que hacer una anotación al margen. No se elige presidente el 23 de julio, eso no lo podemos olvidar. Es decir, va a haber muchos sitios donde no se va a votar ni a Pedro Sánchez ni a Alberto Núñez Feijóo. Va a haber muchos partidos y los representantes de esos partidos elegirán más adelante. Ya veremos cómo y cuándo, probablemente de formas que hoy no somos capaces de imaginar, quién es presidente, ¿no? Yo creo que la izquierda no ha conseguido romper esa barrera cognitiva, que yo creo que es un obstáculo muy grave para comprender la situación política actual, y es lo que ha ocurrido en el PP y en Vox y lo que supone su alianza a nivel de ruptura con las políticas que se han hecho en el terreno económico, de ruptura por la apuesta de la convivencia en Cataluña, de ruptura por el alineamiento de las políticas progresistas europeas. Es decir, yo creo que la gravedad de lo que supondría el cambio de rumbo en el gobierno no se ha conseguido trasladar con claridad desde la izquierda a la opinión pública. Pero por otra parte creo que ha habido un punto también de no resignación en la izquierda, y esto lo hago extensible tanto al Partido Socialista como a Sumar. Por lo tanto, creo, digamos, que el viento de cola general global lo trae el bloque conservador, pero en absoluto creo que estemos ante una partida ya decidida. Más allá de lo que vaya a pasar el domingo, que eso lo sabremos el domingo, con certeza, cuando se abran las urnas, es realmente llamativo algo que habéis mencionado, y es lo larga que se ha hecho esta última semana de campaña al PP, cómo ha ido perdiendo progresivamente el marco o el control de los marcos de la campaña, cómo ha ido enredándose en cada charco potencial que ha encontrado en su camino, uno detrás de otro. Empezó todo en televisión española con esa afirmación falsa de Feijóo sobre las pensiones, que eso no hizo sino devolver al recuerdo de los españoles como el PP hizo que los pensionistas perdieran poder adquisitivo durante algunos años de su gobierno. Después vino el teletipo desaparecido, Feijóo intentando parapetarse en un teletipo que no existió para justificar otra afirmación falsa, en este caso sobre el archivo del caso Pegasus. Después ese Falcon de cartón que plantaron ahí en la Plaza Colón de Madrid, una performance bastante lamentable para criticar el uso que hace Pedro Sánchez del avión que utilizan todas las autoridades del Estado para sus desplazamientos, porque se ve que si gana Feijóo tiene intención de moverse en Ford Fiesta por España. Bueno, pues obviamente no, irá y vendrá en los medios de transporte que le indiquen los servicios de seguridad, como han hecho y harán todos los presidentes del gobierno de España.
A esta semana de campaña del PP no le han faltado tampoco algunas trazas de cierto machismo, y lo hemos visto claramente en FAES, la fundación de Aznar, refiriéndose a Yolanda Díaz como un figurín neocomunista confeccionado a toda prisa con retales de Dior y mediocre literatura de autoayuda. Ayer Feijóo dijo eso de: se entiende bien lo de los datos maquillados de empleo, porque cuando uno ve a la vicepresidenta que lleva el empleo, ve que de maquillaje sabe poco. Bueno, la misma destreza que demostraba anoche Feijóo para hacer esas chanzas sobre el maquillaje de la vicepresidenta, no la han demostrado esa destreza ni Feijóo ni su equipo para tener preparada una respuesta que esté realmente elaborada, mínimamente social dorado, el capo del contrabando de tabaco que terminó en la cárcel por narcotráfico. Feijóo lleva viendo cómo durante toda su carrera política este tema va saliendo, es un tema guadiana. Hoy se quejaba él en la entrevista en la COPE, decía: es que me lo sacan en todas las campañas. Pero sí sabía que se lo iban a sacar en esta campaña. Llama la atención que no haya tenido él y su equipo la capacidad de tener una réplica preparada un pelín más sólida que lo que ha dicho hoy en la COPE, que al final se ha terminado metiendo él solo, diciendo que claro, hasta ahora su versión era: no, es que yo no sabía a lo que se dedicaba este señor, porque en los 90, claro, como no había internet, no había Google. Hoy en COPE ha reconocido que Dorado esto. En aquel momento era contrabandista, le conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante. O sea, reconoce que cuando lo conoció ya había sido contrabandista. Y para coronar esta semana, en fin, horribilis del PP, cogen los populares y se reparten en Vitoria la presidencia de las comisiones municipales con Bildu. 6 para Bildu, 5 para el PP. Y todos amigos. Claro, ha salido a la luz este reparto con la coalición abertzale en el último día de campaña de las generales, y esta tarde el PP de Vitoria ha renunciado, o lo han hecho renunciar, a esas comisiones municipales. No es excepcional, es verdad que en Vitoria es tradición que la oposición se reparte las presidencias de las comisiones municipales, pero también es verdad que el PP, si no hubiese querido apoyar a Bildu en esas comisiones o contar con el apoyo de Bildu para hacerse ellos con la presidencia de las comisiones, podían haberlo hecho desde el principio, como ha demostrado esta tarde, diciendo: no las quiero, que se las quede el PSOE, que se las quede el PNV. Claro, es que son unas presidencias de comisiones a las que el PP llega de la mano de Bildu unos meses después de que un senador del PP dijera que la ley de vivienda estaba cimentada sobre las cenizas del atentado de Hipercor, porque esa ley estaba pactada con Bildu. Bueno, esta es poco más o menos la radiografía de esta semana muy complicada para el PP. Empezó una campaña mucho más arriba, la ha terminado mucho más abajo. Es muy, muy posible que esta última semana no le reste ni un voto al Partido Popular, o sí, lo veremos el domingo, pero que a Feijóo le ha sobrado esta última semana de campaña es bastante evidente, Juliana. Lo veremos el domingo. Hay algunas vibraciones del aire que señalan de que sí, que puede haberle restado. Ahora bien, hay un dato que a sumar a este elenco que has señalado, que me parece muy destacable. Recordemos que hace una semana, 8 o 9 días, discutíamos aquí en este programa sobre la cuestión del voto por correo. Sobre, en fin, las insidias que se estaban lanzando. El miércoles, la semana pasada, lo discutíamos. Sobre el voto por correo, la hipótesis de que estuviese colapsando el voto por correo. Estuvimos en un momento determinado, a mediados de la semana pasada, en fase de reventar la campaña electoral. Es decir, si hubiese cristalizado la idea de que el voto por correo estaba colapsando, reventaba la campaña electoral, porque inmediatamente se pasaba al discurso de la no autenticidad del resultado. Se habría puesto en duda la autenticidad del resultado, puesto que X miles de personas habrían podido quedarse sin poder votar. Recordemos aquel momento. Yo creo que ha sido, de todos los episodios, el más inquietante. Es verdad que la gestión de tantas solicitudes de voto por correo pues representaban un auténtico reto, pero es sorprendente la velocidad con la que se empezó a proyectar, a lanzar el discurso de que se estaba llevando mal el voto por correo, que el voto por correo estaba colapsando y que por lo tanto el resultado
podía quedar afectado por esta circunstancia, algo que conectaba, lo comentábamos la semana pasada, con aquella afirmación tajante que se efectuó en el cierre de la campaña electoral del Partido Popular en las elecciones del 28 de mayo, cuando Isabel Díaz Ayuso proclamó que el PSOE estaba preparando para las elecciones generales, que en aquel momento se suponían para finales de diciembre, un fraude electoral masivo. Bueno, hemos visto como estas insinuaciones, como esta proyección de fraude electoral masivo, al cabo de 3 días de haber sido enunciadas, desaparecían del discurso político, se desvanecían. Estamos hablando de una cosa gravísima, la insinuación de fraude electoral masivo. Esto desaparece y hoy tenemos los datos que apuntan que el 98% de los solicitantes del voto por correo ya han efectuado el voto, y queda un 2%, pues posiblemente de personas pues que no habrán ido a buscar en fin, los certificados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la operación de voto por correo, gracias al esfuerzo de los funcionarios de correos, de los empleados de correos, pues ha funcionado bien y en estos momentos no está puesto en duda. Y yo me parece que estos son los datos relevantes de estos días. Los que tú has señalado, evidentemente, también lo son y mucho. Sobre la cuestión de Marcial Dorado, yo solo apuntaría una cosa, una sola, y muy, muy breve. Si cualquier candidato de la izquierda, cualquier candidato o candidata de la izquierda, no habría llegado a la campaña electoral con esas fotos a cuestas. Y esto lo sabemos todos en España, todos los que piensan más en una dirección o en otra. Todo el mundo lo sabe. Un candidato o candidata de la izquierda no habría llegado vivo a la campaña electoral con esas fotos a cuestas. Morillo. Isabel, ¿estás por ahí? Vamos es llamativo. Ahí. Sí, estoy aquí. Es llamativo que... Tenemos mucho retardo con Isabel. Morillo, vamos a reiniciar esa conexión, compañeros. Munarriz. Vamos a ver, la cuestión Bildu, es que la cuestión Bildu tiene su importancia, porque eso que se dice, en el pecado llevan la penitencia. El PP ya no puede comportarse con normalidad institucional, porque es víctima del propio emponzoñamiento que él mismo ha realizado. Es decir, no se considera capaz de explicarle a su gente: esto es algo completamente normal, es una práctica de normalidad institucional en Vitoria, es un acuerdo tácito adoptado en el contexto municipal, porque han jugado tan duro contra Bildu. Contra Bildu es uno de los capítulos en los que han jugado muy duro. Es decir, han demonizado, han convertido a Bildu hasta tal punto en algo monstruoso. Van a revisar cada ley que se haya aprobado con Bildu, aunque sea de consumo, aunque sea de vivienda, porque esas leyes están intoxicadas por una fuerza a la que se le niega no ya la legitimidad democrática, sino la legitimidad democrática de todo lo que toca, que ya ellos mismos no pueden dirigirse a su electorado a explicar algo de puro sentido común. Es decir, no implica nada desde el punto de vista de nuestra relación con otra formación política que nos beneficiemos conjuntamente de un mismo acuerdo. No pueden. Lo que ha ocurrido es elocuente de lo que han creado. Lo han creado en relación con Bildu, y lo engancho con lo otro, y han estado a punto de crearlo en relación con la limpieza del proceso electoral. Es decir, la colonización por parte del PP de las prácticas típicas de emponzoñamiento de la política que utiliza Vox, que por cierto no las inventó Vox, porque recuerdo yo, en fin, ni que antes de Vox también había campañas y prácticas de este tipo, y las hacía el PP, por supuesto que sí, ¿no? 93, 96 y la legislatura 2004-2008 no nos queremos acordar. Pero el amaguito que se hizo con respecto a Correos, que ha caído únicamente porque por su propio peso ha caído, pero el amago revela unas intenciones, es decir, deliberadas de ensuciar una campaña electoral. Es decir, la campaña se plantea de inicio por parte de Feijóo, cuando recoge inmediatamente el guante de Sánchez del adelanto y no se queja y dice vamos a las urnas, luego se empieza a quejar de que con calor, las vacaciones. Esto es un plebiscito sobre el presidente, su moral, su palabra, y si es una persona que merece la reválida por su calidad, por sus mentiras, en fin, lo arranca así, ¿no? Durante la campaña,
digamos que las cualidades de tipo ético de Feijóo, yo creo que han quedado más puestas en entredicho que las del presidente. Es decir, mintió en los debates, mintió en televisión española, ha tenido que enfrentarse a un asunto extremadamente incómodo sobre su pasado, cuestiones sobre las que también ha cambiado múltiples de opinión y de forma poco creíble, pero le tengo que recoger el hilo a Enric Juliana y poner muy en duda que su electorado lo vaya a castigar de la misma manera que indudablemente se le castigaría y se le haría sufrir a un candidato de otra formación política. Creo que los estándares a los que se enfrenta de exigencia por parte de su electorado fijo son en general bajos. De todas maneras, yo creo que el asunto dorado es bueno que haya salido, porque es bueno que el lunes podamos decir se sabía en relación al asunto dorado lo que se votó. No es un asunto que no se tocara, es un asunto que se tocó. Recordemos que Pedro Sánchez no se atrevió a mencionar las palabras Marcial Dorado durante el debate cara a cara. Isabel. Es cierto que la imagen de Feijóo ha sufrido más que la de Pedro Sánchez en esta campaña, pero no nos olvidemos de que venimos de unas elecciones del 28 de mayo, donde el PSOE sufrió una debacle, quizás no en pérdida de votos, pero desde luego sí en pérdida de poder. Perdieron 6 comunidades autónomas y 15 capitales. Y gran parte de ese desgaste y esa pérdida de poder institucional se leyó como un castigo al propio Pedro Sánchez. O sea, siempre el que parte de más arriba pues tiene más posibilidades de erosionar o de erosionarse o de que su imagen se vea dañada, y quien parte de más abajo tiene posibilidades de remontar. Pero no perdamos de vista el hecho de que hoy en día estamos aquí porque Pedro Sánchez decidió convocar unas elecciones y convocar a los españoles a decir: el rechazo que habéis mostrado en las urnas el 28 de mayo, si es un rechazo contra mí, hagamos elecciones generales y vamos a resolver esto cuanto antes. O sea, eso no lo podemos perder, de vista. Y es verdad que en el caso de Marcial Dorado, bueno, hoy ha habido un meeting aquí en Málaga de Feijóo con Elías Bendodo y con Juan Manuel Moreno, con el presidente de Andalucía, y claro, era muy curioso cómo loaban la imagen del presidente del PP, del candidato del PP, de Núñez Feijóo. Es un hombre bueno, es un hombre honrado, es un hombre noble, tiene sentido común, en fin, todos esos atributos que sabemos todo lo que había detrás de esa glosa de cualidades, ¿no? Y quiero también decir que he pensado mucho hoy precisamente en todo este tema de correo, de las acusaciones de fraude, de pucherazo. Según una campaña, efectivamente lo recordaba Juliana, lo decía también Ángel, que cerramos con esa sombra de duda extendida siempre por la misma parte, no lo perdamos de vista, siempre por la derecha, en este caso por el PP, por Vox. Pero tenemos un sistema sólido, tenemos una democracia fuerte. Todo esto al final queda en nada. Cerramos las municipales, que parecía que había compra de votos por correo como si esto fuera una república bananera unas cosas de vergüenza lo que tuvimos que escuchar, y se demostró que eso no era nada. O sea, que era, sí, un fraude, un escándalo censurable, puntual y lamentable Melilla, pero ahí quedó. Y cerramos esta campaña sacando pecho porque el voto por correo ha funcionado de una forma súper eficaz. Y la noche electoral somos el país que más rápido hace un escrutinio y con más garantía. Vamos, por favor, es que nos gusta tirarnos tierra sobre nosotros mismos y piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Tú mismo lo sabes, Isa, porque lo has contado. Queda en nada a efectos formales, pero queda inoculado en la sociedad. Tú lo has visto, ¿no? Tú has asistido a comentarios de escepticismo. Hay una parte bastante significativa de la sociedad en la que ha cundido esa desconfianza, ¿no? Yo honestamente creo que quizá por una cuestión de idiosincrasia y de sentido del ridículo, no sé hasta dónde llegaría el mal perder de a quienes de quienes han creído que en el ánimo del presidente estuviera que no pudiéramos votar, y que los jefes de correos no han sido, es decir, estaban actuando de forma diligente, es la palabra que utilizaba la derecha. No han puesto toda la diligencia que requiere. Creo que por decirlo de alguna manera, no me veo con ningún gorro de búfalo en los periódicos del lunes, ¿vale? No veo esa imagen, ¿no? Pero ese venenito
se ha inoculado. Es decir, no creo que haya llegado a infectar el cuerpo completo del electorado conservador. Yo creo que se aceptaría una derrota, se aceptaría una mayoría, una investidura del presidente, no quedaría otra, y no creo que se lleguen a los extremos de ridículo y de gravedad. Pero ese venenito se ha utilizado, se ha visto cómo acaba en otros países, y a pesar de eso se ha utilizado. ¿Por qué? Porque el 28M funcionó. El 28M, el ánimo con el que llegó el electorado progresista a las urnas era bajísimo, y en parte lo era porque se había conseguido crear una atmósfera de duda en torno al proceso basada en algo y se ha intentado repetir con otra fórmula en torno a Correos. Por cierto, no sé si hasta qué punto casualmente después de la reaparición de Miguel Ángel Rodríguez como asesor para el primer debate, pero vamos, es típicamente suyo. Bueno, es que esta es una de las claves de la situación política en España, es decir, la negación de la legitimidad. Eso lo hemos discutido muchas veces y no está de más ahora recordarlo en el momento en que concluye el ciclo, ¿no? Es decir, la negación de la legitimidad del gobierno es la clave de bóveda de toda la lucha política española desde enero de 2020 hasta finales de julio de 2023, desde la investidura de Pedro Sánchez hasta la celebración de estas elecciones generales. Y estos episodios últimos, pues efectivamente giran sobre ese pivote. Es que todo parece muy complicado y a la vez es bastante sencillo. Se trata de negar la legitimidad. Esto se hizo durante el 28 de mayo con una concentración de noticias, lo recordaremos bien, en la última semana de campaña. Una serie de militantes socialistas fueron detenidos, acusados de estar amañando votos, en el voto por correo. Se produjo el episodio de Melilla. De todas estas historias no hemos sabido nada más, pero sí el lunes siguiente, después del día 21 de mayo, supimos que había un detenido en Mojácar, del cual no se había tenido noticia, que era el sepulturero del pueblo, que estaba recaudando votos para el Partido Popular. Es decir, efectivamente aquella racha, aquel chorro de información que se inyectó en el tramo final de la campaña autonómica movió el voto. Podemos estar seguros que lo movió porque los trackings que tenían los partidos cambiaron los del Partido Socialista e incluso cambiaron los del Partido Popular. Es decir, se produjo un empujón final en una dirección. Y en esta campaña, pues esto ha vuelto a reaparecer de nuevo, la narrativa de lo ilegítimo, de la manipulación, en este caso, del voto, pero en este caso ya se planteaba una cosa en términos de gran escala. Insisto, si hubiese cristalizado la percepción de que el voto por correo colapsaba, reventaba la campaña electoral, literalmente, reventaba. Por cierto, ha habido un momento curioso esta tarde en el mitin de cierre de campaña del PSOE, que es cuando Pedro Sánchez y los militantes socialistas han empezado a corear el nombre de Zapatero. Oye, por cierto, un aplauso para Zapatero, que se está saliendo en esta campaña. Se oye ahí de fondo a Sánchez coreando Zapatero. Bueno, en 2 minutos Zapatero aquí en Hora 25, en la noche del cierre de campaña electoral. Hazte de Legalitas en el 900-100-663 y siente el poder de contar con... Presidente Zapatero, buenas noches. Buenas noches. Termina la campaña, el concepto remontada, además de mucha épica, ¿tiene algo de factible? ¿Usted cree que hay posibilidades reales de reeditar un gobierno progresista? Estoy firmemente convencido. Yo creo que lo tenemos al alcance de la mano y que el domingo se va a plasmar porque, 1, España es progresista, 2, este gobierno de coalición lo ha hecho bien, defendiendo a los españoles en la pandemia, generando actividad económica, empleo, políticas sociales, y eso al final se ha de imponer ante una alternativa claramente derechizada, que es la del Partido Popular. ¿Esto es un deseo? ¿Usted ha visto algún dato que en las últimas horas justifique este optimismo, este casi entusiasmo que estamos viendo entre ayer y hoy entre los socialistas? Bueno, eso no se improvisa, ni se fabrica. Si hay esa fuerza que se ve en los mítines y que yo he ido viendo en un increscendo y he hecho 12 mítines por toda España, es evidente que responde a la sensación, al convencimiento, a las ganas que hay de ganar. Y le puedo asegurar que el Partido Socialista, cuando tiene ganas de ganar, es un partido absolutamente competitivo. Es el partido que más veces ha ganado las elecciones en España, el que más años ha gobernado esta España que queremos
esta España que abrazamos, esta España de la convivencia, de las libertades, una España que en el mundo se presenta como una de las mejores naciones, europeísta, abierta, moderna. Y eso es en gran medida la tarea del Partido Socialista. Y la tarea por hacer va a ser también progresista y, desde luego, creo que el Partido Socialista está en condiciones de ganar. Dicen que está usted desatado, presidente. Sí, desatado, sí, es cierto. Es cierto que estoy indignado. Estoy indignado con los ataques que ha recibido este gobierno y el presidente, injustos, absolutamente indignos. Arrojar ETA después de 12 años del fin de la violencia, después de lo que sufrieron los socialistas, como otros, por supuesto, después de que fue bajo mi gobierno, cuando se vio el final de la violencia, cuando derrotamos a ETA, cuando se rindió ETA, pues sí, me indigna que haya una oposición que no ha arrimado el hombro jamás, que solo ha intentado que las cosas no fueran bien, incluso con una pandemia que ha sido quizá la crisis más grave que ha podido vivir un país en los últimos 30, 40 años. Sí, y además me indigna que volvamos a reabrir en este país el debate de si se puede ser más machista o menos machista, hasta qué punto se es machista, si la violencia de género existe o no. Por favor, hemos dado pasos decisivos en ganar la igualdad, en ganar la felicidad de las personas, como las personas del colectivo LGTB, que ahora ven cómo se quieren quitar esa bandera arcoíris, que es una bandera universal, de amor, de dignidad. Mire, los países más avanzados del mundo, si tienen algo en común, son, uno, que son absolutamente abiertos en libertades y que abrazan esa bandera y la igualdad de las mujeres y su dignidad como elemento constitutivo esencial de un país que se respete a sí mismo. Por tanto, sí, ¿cómo no voy a estar desatado? Después de lo que nos ha costado luchar siglos por los derechos del colectivo LGTBI, para que sean felices las personas, por la igualdad de las mujeres. ¿Cómo no? Por supuesto. Y además le puedo decir una cosa, es que no entiendo esta derecha derechizada, este PP tan increíble, porque no hay nada que haga más feliz a uno mismo que poder ayudar a que todo el mundo sea feliz, amando a quien quiera, siendo respetado y, desde luego, jamás consintiendo que por la dominación de las mujeres que han hecho los hombres durante tanto tiempo las puedan agredir, matar. 180.000 mujeres han denunciado violencia de género el año pasado en España. Es poca esa cifra para que ni se discuta, y que vayamos todos juntos, como hemos hecho desde hace 20 años, en una lucha que tiene que superar siglos de dominación de las mujeres, de dominación, de impedir que las mujeres fueran felices, porque no eran libres, porque no se las reconocía. Bueno, ¿cómo no voy a estar desatado? Y creo que me he desatado poco. Sí. Hablando de igualdad, presidente, hoy Feijóo no ha debido de encontrar el momento para retractarse después de decir ayer que se entiende bien lo de los datos maquillados de empleo, porque cuando uno ve a la vicepresidenta del gobierno que lleva el empleo, ve que de maquillaje sabe mucho. Y hoy FAES, la fundación de Aznar, se ha referido a Yolanda Díaz como un figurín neocomunista confeccionado a toda prisa con retales de Dior y mediocre literatura de autoayuda. ¿Qué le dice a usted esto? Pues mire, que asoman enseguida qué es lo que tienen dentro, ¿no? Una absoluta falta de sensibilidad y de respeto hacia las mujeres. ¿Usted se imagina a algún político que diga de un hombre que si va maquillado o no? Es un machismo puro y es muy serio, porque esto afecta a una concepción esencial y a una sensibilidad determinante para gobernar bien, porque gobernar bien es creer en democracia, en el principio de igualdad y siempre trabajar por erradicar las discriminaciones. Y estas cosas son muy negativas. Bueno, también lo que dijo sobre el divorcio duro, esto a mí me produjo algún escalofrío, ¿sabe? Me recordó aquella frase que oímos cuando éramos jóvenes, cuando había algún caso de aquello que se llamaba violencia doméstica, afortunadamente superado, aunque era renacido, algo habrá hecho, se decía. Sottovoce sobre las mujeres que eran víctimas de violencia, se tapaba, se oscurece. ¿Cuántas de nuestras mujeres mayores saben de esto? Y se lo han llevado guardado, callado. Y esta sociedad dijo basta. Y decimos basta al debate público. Y a cada machista que acose, a cada machista criminal hay que ponerle en su sitio.
y por supuesto hay que seguir en ese combate. Y esto, mire, vamos a hablar claro. La inmensa mayoría de los pasos positivos en los que España ha hecho por primera vez algo en favor de las libertades, de los derechos y de la igualdad, lo han hecho los gobiernos socialistas. Y ahora es evidente, estamos en un debate en el que parece que la derecha quiere, y le digo con la derecha, digo el PP y Feijóo, porque es claro que este líder del PP es el más de derechas que yo he conocido. Está clarísimo, porque para los tiempos que vamos es comparable al Aznar del año 93. Y por tanto es muy de derechas. Y lo que está haciendo sobre, en fin, lo que ha dicho de la vicepresidenta, etcétera, pues es clarísimo. El PP es el problema esencial de este intento de regresión. Vox es un apéndice, una liebre falsa, un ardid, un truco que la derecha ha puesto para hacer el combate en los temas más desagradables. Esto es así y tiene que tener la ciudadanía muy clara. Por ejemplo, el votante de centro se ha quedado huérfano. Ya no hay centro en la derecha, ya no hay centro-derecha. Solo el único espacio de centro está en el centro-izquierda, que es el PSOE. Es evidente. Recuerdo que Pedro Sánchez intentó pactar con Ciudadanos, con el centro, y hubo un día muy relevante que el señor Rivera, en aquel entonces líder de Ciudadanos, dijo no, con el Partido Socialista nada. Entonces ahí se acabó cualquier intento de moderación por parte de la derecha. Ahí se acabó. Para mí es mucho más moderada, infinitamente más, Yolanda Díaz que Feijóo. Ya no, por supuesto no pienso en Abascal. Omito mi esta tarde el PP ha dado marcha atrás en Vitoria después de repartirse con Bildu la presidencia de las comisiones en el Ayuntamiento de Vitoria. Ahora, una vez que ha salido a la luz el reparto de las presidencias entre PP y Bildu, los populares han reculado y renuncian a esos cargos a los que llegaron gracias a ese reparto con la coalición Abertzale. De este episodio en concreto, ¿qué extrae usted? Pues extraigo que, en fin, como siempre ocurre en la vida, aquellos que más acusan a los demás son los que menos tienen que poder hablar. Y que esa superioridad en lo que ha sido la lucha contra el terrorismo y contra ETA frente al Partido Socialista es auténticamente demagógico e hipócrita. Movimiento Nacional de Liberación Vasca, acercamiento de presos, diálogo con ETA, negociación. Y ahora, 12 años después del fin de la violencia, resulta que los representantes de un grupo político que evidentemente tuvo una relación con aquel mundo ya no pueden existir. No les creo. Es hipocresía. Están ahí los antecedentes clarísimos. Lo que pasa es que cada vez que ha habido un presidente socialista, desde el 2004, vamos a hablar claro, desde 2004, si no están en el poder lo cuestionan. Cuestionaron mi legitimidad con aquella terrible teoría de la conspiración sobre el atentado del 11M y han cuestionado la legitimidad de Pedro Sánchez desde el primer día. Ocupa, los pactos. Este es el problema. Como no tienen un proyecto alternativo, porque, oiga, mire, yo me he leído el programa del Partido Popular. ¿Sabe lo único que he visto así interesante y nuevo? Es un programa absolutamente vacío. Sí, pues que proponen ampliar el número de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Que para mí pues me produce una gran satisfacción. Porque la creó usted. Sí, exactamente. Y dijeron que yo quería crear, acuérdese, un pequeño ejército para mí. Hasta ahí hemos llegado en la desfachatez del estilo que tienen de hacer oposición. Y lo hemos visto pues con todos los temas. Y es que el problema está ahí, es que no tienen una alternativa de fondo. Y la que tienen, como es bastante reaccionaria, la tienen que esconder. Como no pueden discutir que estamos en los 6 mejores meses de un principio de año de creación de empleo en todo lo que va de democracia, como no pueden discutir que este gobierno ha rebajado la inflación como ningún otro, como no pueden discutir que ha funcionado la reforma laboral creando empleo estable, como no pueden discutir que ha mejorado el salario mínimo interprofesional como ningún otro gobierno y no se ha destruido empleo, que era lo que decían, como no pueden discutir todo eso, tienen que discutir aquellas cuestiones que afectan a la legitimidad y a la confianza, como ha hecho el señor Feijóo con el voto por correo, que ha sido muy serio para mí, muy grave. Es la primera vez que un líder de la oposición se mete en ese tema. ¿Por qué se tiene que meter el señor Feijóo? Si el voto por correo lo gobierna, como todo lo que es la administración electoral, las juntas electorales. Las juntas electorales, todos los empleados públicos, por supuesto los funcionarios del gobierno y todos, están a las órdenes de la Junta Electoral. Es ella la que tiene que decir, oiga, a correos, aquí, esto, allá, haga. ¿Para qué?
para generar malestar contra el gobierno. Pero hemos sabido que se ha alcanzado el porcentaje más alto de la historia de gente que pide el voto por correo y termina votando con éxito, un 93,8%, y falta la gente que ha votado esta mañana. Como quedan algunas horas de campaña, que el señor Feijóo pida disculpas a los directivos de correos, a nuestro sistema y a nuestra administración electoral, que ha sido históricamente limpia. ¿Por qué tendremos esta desdicha de que solo el Partido Popular es quien cuestiona a veces los procesos electorales? Jamás lo ha hecho el Partido Socialista, cuando pierde unas elecciones, o cuando gobernaba el PP y organizaba la administración electoral, el proceso. Jamás lo ha hecho el Partido Socialista. Estas son ¿Usted unas reglas teme, presidente, que si este domingo no hay un resultado claro de victoria de la derecha, se cuestione la legitimidad de ese resultado? No va a haber, por supuesto. La derecha no va a poder gobernar, ya se lo digo desde aquí. Es mi convencimiento absoluto, y es evidente que, a tenor de lo que ha hecho y dicho el señor Feijóo, pues que tendremos alguna declaración que pueda apuntar en esa dirección. Lo he dicho hoy en un acto público, en un meeting. De hecho, hay que estar atentos y hay que estar, por supuesto, a defender nuestro sistema democrático, las urnas, porque siempre ha funcionado nuestro proceso electoral y tengo mucha confianza en ese sentido. Pero, sí, la aceptabilidad de la derrota es la esencia de la democracia. Y vamos a ver cómo lo aceptan esta vez. Presidente, ¿cómo interpreta que se haya convertido usted en el principal insuflador de optimismo, de entusiasmo en la izquierda en esta campaña? ¿Qué tecla está tocando que no estén tocando el resto de líderes, digamos, actuales? Pues toqué desde el primer día el orgullo en defensa del Partido Socialista, de su tarea histórica, muy especialmente en el fin del terrorismo, porque me indignaba. Tocaba el orgullo y la lealtad como un gran valor democrático, como un gran valor del Partido Socialista, la lealtad a lo que somos, a lo que representamos, a las ideas, a 144 años, la lealtad a una tarea de gobierno y no dejarnos impresionar por las críticas de la oposición, aunque tengan todo el despliegue que tienen. No, intentan avasallar, siempre han sido así, intentan avasallar e intentar ganar el discurso a base de exageraciones, descalificaciones, del ataque ad hominem personal que han hecho el presidente del gobierno, un presidente limpio, digno, decente. Y hay que estar escuchando los ataques del comportamiento del presidente del gobierno por el gobierno que tuvo Kitchen, que tuvo Gürtel, que tuvo Génova, Bárcenas, la lista sería interminable. Hombre, por favor, tengan un poco de vergüenza, ¿no? Yo creo que es fundamental que tengan el respeto al presidente del gobierno. Las formas en democracia son esenciales. Y hay que respetar al presidente del gobierno. Eso me ha hecho participar y hacer un mensaje que quiero hacer desde aquí a todos los votantes progresistas, para que yo he sido muy respetuoso con toda la izquierda, para que sean muy conscientes de que hay varias provincias en España decisivas donde solo votar al PSOE es la llave para poder constituir una mayoría de gobierno, porque no hay otras opciones. Esas provincias están ahí, son importantes, y les pido a sus votantes que en Lugo, en Ourense, en León, en Salamanca, en Huesca, en Palencia, en La Rioja, en Jaén, en Huelva, vayan a acudir a votar al Partido Socialista. Todos esos votantes progresistas o de centro que consideran que, en efecto, esta derecha se haya derechizado extraordinariamente. Presidenta, así como usted ha sudado la camiseta muchísimo, como el que más en esta campaña del PSOE, llama también mucho la atención el silencio de otro expresidente socialista, Felipe González. ¿Usted cómo lo interpreta? No voy a interpretar a Felipe González. Confío en que dé un voto al Partido Socialista, no tengo ninguna duda, pero bueno, cada uno es como es, y a mí me enseñaron a pedir el voto con tanta convicción y con tanta pasión por Felipe González, por Pedro Sánchez y por mí. De la misma manera, lo hago igual, con el mismo entusiasmo lo hice por Felipe, con el mismo entusiasmo lo hago por Pedro Sánchez y con el mismo entusiasmo lo hice por mí. Es así, esa es una escuela, es una cultura. Yo la aprendí de los veteranos militantes del Partido Socialista que lucharon contra la dictadura, que nos dejaron un legado de dignidad, que nos dejaron un país libre. Y, por tanto, es mi forma de pensar. Respeto, por supuesto, a Felipe González muchísimo. Ahora, es verdad, pues, hombre, no me hubiera disgustado que hubiera hecho un pronunciamiento público. ¿Cree que en los próximos años se podrá revertir en España el clima de polarización política y social cada vez mayor que estamos alcanzando? Forma parte de una estrategia de las derechas derechizadas,
de las derechas radicalizadas. Empezó con el Alternative Right en Estados Unidos, tuvo su plasmación en Trump, se ha contagiado y hay características comunes. Usar muchos fakes, hacer una confusión con tantas mentiras y lo que es mentira, lo que es verdad. Fíjese que esta campaña en gran parte ha sido una discusión sobre eso. 2, minar la confianza en las instituciones, en el proceso electoral, como se ha hecho aquí. Y 3, intentar revertir todos los avances en igualdad de género. Son las 3 constantes que la extrema derecha, por eso he hablado de que la derecha derechizada aquí es el PP, en primer lugar, son las 3 constantes. Eso genera una polarización y la respuesta más evidente a la polarización y a la confrontación son las urnas. Las urnas deben serenamente constituir una mayoría democrática, progresista, en defensa de la verdad, en defensa de la objetividad y del respeto democrático. Ojalá, a partir del próximo domingo, no volvamos a ver esa política de deslegitimación, de descalificación, y los ciudadanos en las urnas den esa lección a todos y especialmente a esta derecha que ha sido en estos 4 años extraordinariamente radical, exagerada en la crítica, en esa crítica personalista y sobre todo muy poco leal con España, cuando han hecho lo que han hecho, arrojándonos el terrorismo que acabó hace 12 años al Partido Socialista, que sufrimos tanto y que logramos el final de la violencia. Presidente Zapatero, gracias por venir esta noche a Hora 25. Un saludo. Muchas gracias por todo. ¿Qué tiempo nos va a hacer en este fin de semana de reflexión y urnas? Luis Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues un poquito de todo. De momento esta noche, ya desde ahora mismo y hasta mañana por la mañana, de hecho, habrá algunas tormentas en Aragón, sobre todo en Huesca, también en Cataluña, en Navarra, en La Rioja y en la provincia de Castellón. Alguna de esas tormentas esta noche va a despertar a más de una por el chaparrón que va a llegar a caer en algunos puntos. Va a bajar algo la temperatura y mañana una jornada en la que lloverá un poquito entre Tarragona y Castellón, también por la tarde los Pirineos, temperatura algo más controlada. Y el día de ir a votar, Aimar, pues bastante más calor. Recomendamos ir por la mañana porque por lo menos no tendremos temperatura extrema, pero por ejemplo en Córdoba, en Jaén, en Sevilla, en Badajoz, pues llegaremos a los 40-41 graditos, o sea que habrá que arrimarse a un buen chaparro. Gracias, Luismi. Que vaya bien el fin de semana. Y el larguero a partir de 1:30 con Yago de Vega. Yago, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y además con noticia de última hora, nos llega desde Francia, y es que el Paris Saint-Germain ha comunicado de forma oficial que Kylian Mbappé no viaja con el resto de compañeros a la gira por Japón. Viaja el equipo mañana. Hoy jugaba el primer amistoso de la pretemporada al conjunto parisino. Mbappé salía en el segundo tiempo y hacía uno de los goles. Y la sorpresa ha sido ese comunicado en el que dice que el delantero no va a viajar con la expedición. De hecho, diferentes informaciones tanto de Francia como de Italia apuntan a que el Paris Saint-Germain considera transferible a Mbappé a partir de mañana, e incluso llegan a decir que si Mbappé no renueva su contrato, que recordemos termina el 30 de junio de 2024, es decir, al final de esta temporada, igual no vuelve a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain, es decir, que a lo mejor se queda una temporada en blanco. Pero la última hora es que no va a viajar con el resto de la expedición, un escenario que evidentemente hace unos días nadie nos podíamos imaginar. Lo ampliamos a 1:30 en el larguero. Hasta ahora, Diego. Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre, publicas un reportaje bien interesante en el que explicas cómo una red de grupos extremistas bajo el paraguas de Vox aguardan el asalto al poder. Explícanos quién compone ese enjambre de organizaciones satélites que orbitan en torno a Vox. Digamos que habría dos vertientes. Una es las organizaciones que Vox ha intentado directamente proponer y promover. Ahí las tiene en el ámbito lo que ellos llaman violencia intrafamiliar, los tienen en el ámbito de la seguridad. Esas no han cuajado. ¿Qué es lo que se ha cuajado? Ha cuajado ellos tienen su fundación, que es la Fundación Disenso, tienen su periódico, tienen su sindicato. No sé hasta qué punto el sindicato es puro bluff o hay algo, yo creo que es más bien poca cosa. ¿Dónde creo yo que sí tiene Vox anclaje? En el mundo de la derecha católica radical, fundamentalmente en Madrid. Es decir, ahí hay una red extensa donde PP y Vox llevan cooperando años al margen de las direcciones de los partidos, y que les sirve de sustrato, de alimento para eso que ellos llaman dar la batalla cultural, disputar el relato a la izquierda. Antes mencionabas a Faes no, evidentemente la desconecto de Vox. La desconecto de Vox
hasta cierto punto, y me explico. Mencionas a Faes, que yo no la incluyo en mi artículo, pero si sale porque ha asomado hoy es que hay que comentarlo porque estamos en un momento Faes. ¿Quién está en Faes? En Faes está Jaime Mayor Oreja, en Faes está María San Gil, en Faes está, pues también está Cayetana Álvarez de Toledo, está por supuesto José María Aznar. Ese punto de intersección entre la derecha aguirrista o yayusista, siempre aznarista, y Vox, que se da en Madrid en torno a un programa ultraliberal en lo económico, restrictivo en lo moral, muy nacionalista, bien conectada con organizaciones de ámbito internacional como Atlas Network, con una mirada hacia Latinoamérica y las nuevas derechas, que no olvidemos que las alianzas ahí están en disputa, ¿no? Las alianzas con los CAST chilenos y compañía hoy están más inclinadas hacia Vox. Es decir, Vox es un partido inmensamente rodeado de organizaciones. Yo creo que el acceso al poder de Vox llevaría a promocionar organizaciones hoy languidecientes que ha intentado promocionar desde la oposición y no lo ha conseguido, y vigorizaría, porque ya ha demostrado Vox que desde el poder, digamos, refuerza las organizaciones de su cuerda, crea subvenciones para ellas, contrata gente de ese ámbito, es decir, las promociona. Yo creo que la llegada al poder de Vox no sería de Vox en solitario, yo creo que traen una estela importante detrás de organizaciones muy interconectadas entre sí, fundamentalmente en Madrid. Estas elecciones son una prueba de fuego para Vox en Murillo. Pues sí, la verdad es que hemos visto un cierre de campaña, para mi gusto llamativo, ese corte que hemos escuchado de Iván Espinosa de los Monteros, realmente parecía un poquito un grito desesperado, ¿no? Los sondeos hablan de que hay vuelta de voto de Vox al PP, esa apelación del voto útil que ha estado haciendo el PP toda la campaña, parece, según los sondeos, que le va a permitir recuperar votantes que se fueron a Vox. Es verdad que es llamativo porque hasta ahora, o por lo menos mi experiencia, es que las encuestas siempre dan a Vox muy por encima de lo que después obtiene, por lo menos aquí es lo que yo he visto en Andalucía. Siempre es un partido que parece que las últimas 2 citas electorales que yo he seguido parece que está mejor y después cae, y sin embargo ahora directamente las encuestas lo rebajan mucho. Hubo un momento en la campaña en el PP que empezaron a tener hasta preocupación por la sangría de votos de Vox, porque claro, al PP le interesa que baje, pero nunca por debajo de 35 escaños, porque entonces si necesitan sumar PP y Vox, no sumarían. Es decir, ahí hay un juego de equilibrios que el PP ha tenido que tener mucho en cuenta. Ojo con pasarnos de robarles escaños a Vox, robarles entre comillas, por supuesto, no nos podemos pasar, porque a ver si después no vamos a poder sumar para tener gobernabilidad, ¿no? Sí, yo he visto a Vox esta campaña desdibujado. El otro día comentábamos en el debate ese papel de Santiago Abascal, que estuvo tan a la baja, lo veíamos tan desubicado. No sé, veremos qué pasa. Por otra parte, Vox, cuando hablas con sus dirigentes, tienen claro que saquen lo que saquen, van a pedir entrar en el gobierno. Quizás podría darse la paradoja de que Vox obtenga un mal resultado en las urnas y sin embargo obtengan ministerios en el gobierno de España. Quién sabe, ¿no? Todo eso es una posibilidad. Hoy en el mitin de cierre de campaña de Vox hemos podido escuchar a algunos de los líderes más ultras de la Unión Europea, el presidente húngaro Orbán, el presidente de Polonia, Morawiecki, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y hablando de Meloni, hoy hemos leído a Alberto Núñez Feijóo, le han hecho una entrevista conjunta en el Corriere della Sera y en El Mundo, y dice Feijóo una cosa muy llamativa. Juliana dice que sería deseable para la Unión Europea que Giorgia Meloni entrase en el PP europeo. Estamos hablando de una señora que es, además de primera ministra italiana, ha llegado ahí como líder de Fratelli d'Italia, que es un partido de orígenes postfascistas, y dice Feijóo que sería deseable que Meloni se integre en el PP europeo porque han visto que las posiciones de Meloni les preocupan mucho menos ahora que cuando fue elegida. Sí, lo he leído esta mañana y me ha llamado vivamente la atención porque viene a corroborar algo que hemos comentado estas últimas semanas, que es la dimensión europea de estas elecciones del domingo. Son elecciones españolas, evidentemente, se decide sobre el gobierno de España, se decide sobre cómo se van a gestionar las cosas en España en los próximos 4 años, pero no olvidemos en absoluto que son también elecciones europeas, puesto que afectan a un país importante de la Unión Europea,
que cualquier cambio político modifica la relación de fuerzas en el Consejo Europeo, y sobre todo porque estamos a un año vista de las próximas elecciones europeas y en un proceso de modificación de los ámbitos políticos, sobre todo en el ámbito de la derecha. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo siguiente. Está ocurriendo que el presidente del Partido Popular Europeo, que se llama Manfred Weber, que es de Baviera, defiende desde hace meses la ampliación del perímetro del Partido Popular hacia la extrema derecha. Es decir, o bien la absorción dentro del Partido Popular, o bien el establecer, digamos, relaciones de alianza preferente con formaciones que en estos momentos están agrupadas en lo que se llama el Grupo Conservador del Parlamento Europeo, pilotado por los polacos de Justicia y Ley y Justicia, y allí están Vox, allí están los Hermanos de Italia y allí están otros partidos. Han establecido un criterio, lo hacía público la semana pasada Antonio Tajani, de Forza Italia, aliado de Meloni y ministro de Exteriores. Y decía, la cuestión es pactar con aquellos partidos que están a nuestra derecha, a la derecha del Partido Popular Europeo, pero que sean atlantistas, que sean fieles a la Alianza Atlántica, que sean fieles a la OTAN. Este era el criterio que establecía Tajani. A su vez, en Italia, la primera ministra Meloni, de los Hermanos de Italia, ¿qué son los Hermanos de Italia? Es una evolución de un partido que se llamaba Movimiento Social Italiano, fundado en 1946, que era el partido de los nostálgicos del fascismo en Italia. De ese partido nace Alianza Nacional después, y después Hermanos de Italia. La señora Meloni en su juventud fue pertenecía a las juventudes del movimiento social italiano. Bien, en Italia, como sabéis, acaba de fallecer Silvio Berlusconi. El partido de Berlusconi está eclipsando, tiene un 8% de intención de voto. Es el partido que tiene las insignias del Partido Popular Europeo en Italia. Esto se está eclipsando, se está evaporando. Meloni, por lo tanto, lo que quiere es ocupar el espacio, convertirse en el eje del bloque conservador italiano, y por lo tanto necesita aproximarse al Partido Popular Europeo. Hasta ahora el gestor de esta operación era Manfred Weber, y hoy lo que me ha sorprendido es que Núñez Feijóo, a 2 días de las elecciones, en lugar de eludir la cuestión o de tomar distancias, es decir, de esto ya hablaremos más adelante, aparece también como invita a Meloni a acercarse al Partido Popular Europeo e incluso a formar parte de él, lo cual quiere decir que se va a una modificación del campo conservador en Europa, con la entrada o la aproximación de formaciones de extrema derecha al ámbito del Partido Popular, para negociar los órganos de dirección, de gobernación de la Unión Europea dentro de un año, cuando se hayan celebrado las elecciones. De tal forma que la actual alianza, que es la que a través de la cual se gobiernan los órganos europeos, esto es importantísimo, es socialdemócratas, democristianos populares y liberales, se puedan ver modificada. Yo creo que el objetivo es el siguiente, que es arrinconar o dejar fuera de campo a los socialdemócratas dentro de un año. Estamos hablando de la modificación de las alianzas políticas en los órganos de gobierno de la Unión Europea. Estamos hablando de las líneas básicas de la Unión Europea para dentro de unos años. Estamos hablando de la filosofía con la cual la Unión Europea afronta todos los problemas, retos que tiene en estos momentos Europa por delante. Estamos hablando de una cosa absolutamente capital. Pues bien, eso también se decide, se dirime y puede verse influido por el resultado de las elecciones de este domingo en España. Son las del domingo elecciones europeas. Quiero preguntaros sobre Zapatero, sobre la entrevista que acabamos de escuchar. ¿Qué le ha dado Zapatero al electorado de izquierdas en esta campaña, Morillo? Pues mira, le ha dado un chute de ánimo, de optimismo, además desde el primer momento, porque es verdad que hemos comentado que los últimos días han sido buenos para el PSOE, pero el PSOE ha vivido esta campaña montado en una montaña rusa emocional importante. Estaban arriba y abajo, lo pasaron mal con el cara a cara de Sánchez y Feijóo del primer lunes de campaña, después de una precampaña que había servido para remontar un poco el ánimo
tras haberse quedado catatónicos por los resultados del 28 de mayo, y después han ido, una montaña rusa emocional, que además es verdad que en campaña los estados de ánimo de los partidos pues fluctúan mucho, pero en el PSOE ha sido especialmente llamativo. Y el que siempre ha mantenido el optimismo, el que ha dado siempre ese mensaje de aliento, de venga hacia adelante, que podemos, que ganamos, que nos van a gobernar, ha sido Zapatero, que la verdad que se ha hecho un campañón increíble, ¿no? Y hoy se lo agradecía a Sánchez en el cierre, y se lo agradecen muchos socialistas. En contraposición, pues ese silencio de Felipe González, que ha comentado a tu pregunta, Zapatero, a muchos socialistas les hubiera gustado que Felipe González... Vamos a escuchar pues, la respuesta de Zapatero cuando le preguntamos sobre Felipe González, porque ha sido realmente muy explícita. No voy a interpretar a Felipe González. Confío en que dé un voto al Partido Socialista, no tengo ninguna duda, pero bueno, cada uno es como es, y a mí me enseñaron a pedir el voto con tanta convicción y con tanta pasión por Felipe González, por Pedro Sánchez y por mí. De la misma manera, lo hago igual, con el mismo entusiasmo lo hice por Felipe, con el mismo entusiasmo lo hago por Pedro Sánchez, y con el mismo entusiasmo lo hice por mí. Es así, esa es una escuela, es una cultura. Yo la aprendí de los veteranos militantes del Partido Socialista que lucharon contra la dictadura, que nos dejaron un legado de dignidad, que nos dejaron un país libre. Y, por tanto, es mi forma de pensar. Respeto, por supuesto, a Felipe González muchísimo. Ahora, es verdad, pues, hombre, no me hubiera disgustado que hubiera hecho un pronunciamiento público. Morillo. Sí, es que es verdad, y lo ha dicho y lo ha verbalizado Zapatero, y te lo dicen muchos socialistas. Fíjate, en esta campaña donde hemos visto a veteranos del partido que llevaban ya mucho tiempo retirados de la primera línea salir con manifiestos, exministros socialistas, no sé, a arropar a Pedro Sánchez porque consideraban que se había atacado de forma bastante dura su figura política y bueno, y su estatus de presidente, ¿no? Que al final, pues a un rival político tú puedes lógicamente criticarlo y hacerle toda la oposición que quieras, y en una campaña todo se permite mucho más, pero es que a Pedro Sánchez sinceramente no ha sido durante la campaña. Se ha deslegitimado su presidencia casi desde que la ganó, ¿no? Y esa deslegitimación, que también comentaba Zapatero en la entrevista, es preocupante. Él ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, que tengo aquí anotada, desde 2004, desde 2004, si no están en el gobierno, si no están en el poder, lo cuestionan. Y es verdad, le preguntabas qué va a pasar si el bloque de las derechas no suma. ¿Va a haber un intento de deslegitimar un resultado que permita a la izquierda gobernar? Pues creo que caben pocas dudas, ¿no?, de que un poco la deriva populista de la política nos puede poner a ese escenario indeseable, lógicamente, porque lo decíamos, las elecciones son limpias, ir a votar, que no haya votado por correo, y punto, y escrutinio, y que decidan los españoles, ¿no? Munarriz, ¿cómo lo ves? ¿Por qué Zapatero, digamos, está causando cierto entusiasmo? Yo diría que porque hay un espacio que no se ha ocupado y que hace sentir a la gente un poco huérfano de cierta rebeldía ante la aceptación de algunos discursos que a base de repetirse machaconamente se han instalado en la mentalidad popular y muchas veces no se replican con suficiente contundencia. Yo creo que la entrevista que él da en la COPE, en la que guerrea contra algunos planteamientos que se le hacen con un punto ahí nervudo y de carácter, pues digamos que es una sacudida por las solapas a un electorado que estaba en ese momento recién abofeteado. Pero más que el por qué, yo creo que él ha tocado una tecla interesante que no muchos más han tocado y que yo creo que estratégicamente hubiera sido muy, muy interesante para el PSOE explotar, y me explico. Él no pone el foco en Vox. Una y otra vez él rechaza poner el foco en Vox. El otro día le preguntó en La Sexta en el Rojo Guido Ferreras por si el PSOE se abstendría en caso de... Él no solamente huyó de ese marco, el que huyen todos, ¿no? Pensaba ahora mismo si el PSOE se abstendría para evitar... Sino que él insistió que el problema es este PP colonizado políticamente. Lo ha dicho esta noche. El problema es el PP. Vox solo es un ardiz, un truco de la derecha para hacer el combate en los temas más desagradables. Y hoy lo ha armado ya con una forma de decirlo. Vox es un ardiz del PP. Eso no había llegado tan lejos.
Es decir, yo creo que hay un círculo, digamos, vicioso para el PSOE a la hora de encarar cómo hacerle oposición al dúo PP-Vox. En Andalucía lo vimos, es que hubo una campaña en la que se votó después de que estuviera gobernando durante 3 años y medio, gracias al apoyo de Vox, con algunas cesiones muy delicadas. Es verdad que más por escrito que en la práctica, pero bueno, se apoyó parlamentariamente en Vox, fue el primero que firmó varios acuerdos con ellos, etcétera. Y de repente te haces una campaña y te llevas todo el voto moderado frente a Vox. ¿Cómo se rompe esa dinámica? Yo creo que sinceramente, creo que el PSOE no ha afinado ahí. Y creo que Zapatero sí lo capta bien, es decir, la cuestión, centrarla en el Partido Popular y no en Vox, es desde el punto de vista, yo creo, táctico, electoral, muy inteligente. Por eso creo que la aportación de Zapatero a la campaña ha sido muy provechosa para el PSOE y para mí paradójicamente, porque llevo utilizando la plantilla de 2011 para explicarme la política actual toda la legislatura, es decir, pues, y de repente aparece el que perdió en 2011 por tantísima diferencia a ser precisamente el que espolea las bases del PSOE. Juliana. Sí, el papel de Zapatero es muy importante, ha sido quizá una de las sorpresas de esta campaña electoral. Recuerda un poco el papel, salvando muchas distancias, y esto me refiero a escenarios muy distintos, pero el papel que tuvo el líder laborista escocés, ya en aquel momento retirado, en septiembre de 2014, Gordon Brown, cuando salió a la palestra y consiguió, con su intervención en la campaña del referéndum por la independencia de Escocia, voltear la situación y afianzar la victoria del no a la independencia, que en aquel momento el gobierno conservador británico daba por perdida la campaña. Cameron no podía poner los pies en Escocia. Si iba a Escocia, la ventaja del independentismo crecía, y Blair tampoco podía porque estaba absolutamente quemado. Fue Gordon Brown, escocés de nacimiento, el hombre que se puso la campaña encima y logró un cambio de dirección. Es nuestro Gordon Brown, en estos momentos es el Gordon Brown de la política española en esta campaña. Puede que haya sido José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora bien, sobre la cuestión de Felipe González, quisiera recordar un asunto. El Partido Socialista, su último congreso, lo celebró en 2022 Valencia, y aquel congreso estuvo marcado caracterizado por dos referencias. La primera, la referencia constante a la socialdemocracia. 21, perdóname. 21, he dicho 22 y fue 21. Pues han pasado ya, sí, pronto hará 2 años. A Sánchez, por lo tanto, le quedan 2 años de mandato como secretario general del Partido Socialista. Bueno, las referencias fueron la socialdemocracia. Los socialdemócratas alemanes acababan de entrar a reformar gobierno en Alemania, me acuerdo, o lo estaban negociando, mejor dicho. Me acuerdo del vídeo que se pasó de Olaf Scholz saludando al Congreso. En su discurso, Sánchez pronunció la palabra socialdemocracia en 30 ocasiones. Y a su vez, o asociado a ello, la reconciliación pública, o al menos puesta en escena, entre Pedro Sánchez y Felipe González, que acudió al Congreso, que intervino en el Congreso, y al cual Sánchez se refirió en términos muy, muy cariñosos, muy afectuosos en su discurso. Llama mucho la atención que cuando apenas han pasado 2 años de aquel Congreso, de aquellos gestos, la respuesta de González, en el momento que llegan las elecciones, unas elecciones muy comprometidas, no solo para el Partido Socialista, muy decisivas para el futuro político de este país, González responde con el silencio. E incluso con una reflexión legítima, interesante, la posibilidad de abstenerse, pero que es una reflexión que corresponde hacer, creo yo, después del resultado electoral, porque si se hace durante la campaña electoral puede tener efectos de desmovilización electoral. Esto es lo que ha ocurrido. Lo pongo en parangón con el gesto de octubre en Valencia, en el 21. Una Rizale. No, hombre, si quieres decir algo, si eliges una propuesta dañina para la figura de Felipe González en el contexto actual de campaña, probablemente, siendo formalmente irreprochable, haya poca que lo sean más, que aparecer simplemente para
hablar del respeto a la lista más votada. Así es completamente un regalo para Feijóo. Yo, otra de las cosas por las que creo que Zapatero está causando tanta simpatía entre la gente del PSOE y tal, es el contraste. Se ve como un ejemplo de lealtad frente a esa frialdad de Felipe González, que en un contexto como este, es decir, que lo que se juega desde su óptica, un hombre con su criterio, su capacidad de diagnóstico y la amplitud de miras, creo que debe saber lo que hay en juego. La posición en la que se ha situado, yo creo que dentro del partido debe de doler a los actuales dirigentes, ¿no? Zapatero ha dicho más de lo que yo esperaba ante tu pregunta, Digo, iba a pegar el capotazo, no, ha terminado diciendo bastante más de lo que yo esperaba, y yo creo que sí, ha sido clarísimo. Es difícil callarse, llega un momento en que es difícil callarse porque es muy obvio, ¿no? La actitud de Felipe González es muy obviamente beneficiosa para Feijóo. Venga, señores, que nos vamos. Os pregunto brevemente, ¿cuál es vuestra previsión? La noche del domingo van a quedar ya resueltas las dudas sobre la gobernabilidad de España en los próximos 4 años, o se abrirá un nuevo periodo de incertidumbre. Brevísimamente, Morillo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues no lo sé. Tú sabes que soy malísima para esto de hacer de vidente de los pronósticos. Es verdad que unos te hablan de que todo está en juego por 5 escaños, que todo se juega en 10 provincias en el voto útil a la izquierda y que el margen es muy estrecho. El PP llega peleado con sus expectativas, pero desde luego lo que todo hace indicar es que el PP va a ganar las elecciones, no sabemos con qué margen, ¿no? Munarriz. Déjame decir solo que el 24 será un hermoso día laborable, verá que seguir haciendo curro, creyéndonos esto de la democracia a tope, dialogando, viniendo aquí a hablar, y que el mundo ni se acaba el 23, no se acaba el 23. Juliana. No, el dilema no es o victoria contundente de la derecha o bloqueo. El sistema político admite más posibilidades, y me permito apuntar una cosa para la semana que viene, según cuál sea el resultado. En España, para ser presidente del gobierno no hace falta ser diputado. Y una caricia en el pelo de aquella noche en el vestidor. Ostras, nos has dejado a todos noqueados, Juliana. No hace falta encabezar una lista. Para la 11, es decir, 24. Si hay una situación de difícil gestión, en aquel momento no empieza la política. Lo que empieza, no empieza el bloqueo. Empieza la política, la negociación política. Y ahí se abre un abanico de fórmulas de muy distinta índole. De esto ya hablaremos la semana que viene, no es el tema de hoy. Pero subrayo, el dilema del domingo no es victoria a la derecha o bloqueo. Es la decisión de los españoles sobre la composición del Congreso de los Diputados. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Nos vamos, Ángel Munarriz, Isabel Morillo, Enrique Juliana, un abrazo, amigos, hasta la semana que viene. Venga, a votar. A votar todo el mundo el domingo y sobre todo a escuchar el escrutinio el domingo por la noche con Ángels, aquí en la SER, en una programación especial con Ángels dirigiendo a toda la redacción, a toda la red de emisoras de la cadena SER. Nos escuchamos el domingo. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.